Evitalacrisis.com, episodio 261. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com y hoy te voy a hablar de podcasting, hoy vamos a hablar de podcast, hoy vamos a hablar de cómo hacer un podcast gratuito, cómo puedes empezar tu propio podcast gratuito hoy mismo. Te voy a enseñar cómo, te voy a enseñar dónde, te voy a enseñar cómo lo hago yo, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué últimamente grabo más podcast que otra cosa. Y todo esto lo vamos a hablar en el podcast de hoy, en el podcast, en este. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, todos tus cursos, videotutoriales guiados paso a paso de educación financiera para mejorar tus finanzas personales y en caso de que necesites más ingresos, para crear tu propio emprendimiento online. Bueno, vamos a ir con el tema del día. De hecho, ya que estamos hablando de los cursos, te diré que si queréis algún curso de podcasting, queréis que cree un curso de cómo crear un podcast, lo que hable hoy, pero más desarrollado, tratando alguna herramienta concreta, pues solo tenéis que pedírmelo. En la pestaña de soporte me podéis pedir el nuevo curso, pues sobre podcasting, sobre cómo crear un podcast, sobre qué herramienta utilizar, lo que vosotros queráis, ya sabéis. En la en la pestaña de soporte dentro de vuestra área de usuarios me podéis pedir el curso que queráis. Bueno, vamos al tema del día, el podcasting. ¿Por qué el podcasting es tan importante? Bueno, pues el podcasting últimamente está en auge, lleva en auge muchísimo tiempo, cada vez somos más adeptos. Yo de hecho escuchaba muchísimos podcasts antes de empezar a grabar. Y bueno, pues al final somos cada vez más los que nos lanzamos al impresionante mundo del podcasting, que viene a ser como la radio del futuro, con la ventaja de que lo puedes oír donde quieras, cuando quieras, puedes grabártelo, puedes descargarlo, puedes oírlo mientras sacas al perro, puedes oírlo mientras haces gimnasia, puedes oírlo en la cama, puedes oírlo cuando quieras, mientras te duchas, en el coche, cuando vas al trabajo, cuando vienes del trabajo, cuando te vas de vacaciones. En cualquier momento puedes estar oyendo el podcast, lo puedes estar escuchando mientras trabajas, lo puedes estar escuchando en cualquier sitio. Y esto hace que cada vez sean más oyentes, cada vez seamos más adeptos los que nos gusta el podcasting y cada vez seamos más los que nos dedicamos a él también. Bueno, pero ¿qué pasa cuando empiezas? Pues cuando empiezas necesitas hacerlo de forma gratuita. Yo te voy a contar cómo empecé yo. Yo en el podcasting, como te digo, llevaba mucho tiempo escuchando podcasts antes de empezar a grabar. Estaba escuchando un montón de distintas temáticas que a mí me interesan, pero nunca había puesto yo a hacer el mío. Al final, como yo sí tenía mi canal de YouTube en el que grababa muchísimos vídeos, ya sabéis que en el canal de YouTube de evitalacrisis.com, tienes el enlace abajo en la descripción, tenemos más de 300 vídeos, ahora mismo más de 300 vídeos totalmente gratuitos en los que te hablo de todo esto, te enseño cómo hacer todas las cosas. ¿Qué pasa? Pues que lo que hacía era muy sencillo, cogía los audios de los vídeos y los subía a mi canal de podcast. Esta era la forma más fácil de hacerlo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estoy grabando últimamente más podcast que vídeos? Bueno, pues porque es mucho más sencillo, es mucho más agradecido. Para grabar un vídeo tienes que tener en cuenta el tema de la iluminación, el tema del sonido, tienes que estar medio apañado, tienes que, por lo menos peinarte, afeitarte, salir un poco decente. Si eres una chica, pues tendrás que maquillarte, que sí, que no hace falta mucho, no es demasiado, estamos hablando de algo a nivel amateur en principio, ¿no? Que es lo que quieres empezar a hacer. Entonces tampoco es demasiado, pero sí es mucho más que si quieres grabar un podcast, que a la larga lo puedes hacer con las herramientas que te voy a decir hoy, lo puedes hacer como lo estoy haciendo yo ahora mismo, que lo estoy grabando con un móvil, con mi teléfono móvil. Es tan sencillo como eso. Y la calidad del audio pues es bastante aceptable. Sí, hay momentos a lo mejor que se oye un poco peor, pero bueno, pues esto es tema de ir evolucionando. También ahora es que estamos en verano, estoy en vacaciones y lo estoy haciendo pues en el campo ahora mismo, concretamente, que estoy con mi perra, con mi Nuca, mi labradora negra. Estoy ahora mismo grabando el podcast y claro, pues también se oyen muchas veces pues un poquito de aire a lo mejor y hasta los pájaros, porque el micro este no es malo del todo. Así que bueno, pues eso es lo que estoy haciendo y eso lo puedes hacer tú y es, como ves, mucho más sencillo. Entonces me cuesta mucho menos y grabo mucho más, con lo cual por eso estoy dedicándome más al podcasting últimamente que al vídeo, aunque no te creas que voy a dejar el canal de YouTube. No solo estoy subiendo los podcasts a vídeo, sino que también voy a seguir grabando vídeos. Pero para meteros más contenido, para estar más actualizados,
os voy metiendo este podcast, que además estoy grabando, ya sabéis, el podcast diario, de lunes a viernes, antes de las 9 de la mañana, lo soléis tener ya colgado. ¿Por qué no te pongo una hora exacta? Bueno, pues porque el podcatcher no lo permite. Ya hablaremos ahora de qué es un podcatcher, ya hablaremos de todas estas palabrejas, vamos a irlas viendo ahora poco a poco para entender exactamente de qué estoy hablando. Bueno, como te digo, empecé subiendo los vídeos a audio y al final pues eso es lo que iba haciendo, iba poniendo todos los vídeos que tenía, subía el audio, pero claro, no era lo mismo. Así que ya empecé a grabar mis podcasts. ¿Qué empecé a utilizar? Bueno, pues he utilizado varias herramientas, he utilizado Spreaker, he utilizado SoundCloud, he utilizado iVoox, he utilizado Anchor, he utilizado un montón de cosas. Bueno, empecé de todas las que he probado varias. Spreaker está muy bien, tiene además para meterle efectos a los audios según lo vas grabando incluso, y está bien, es interesante. Pero luego está el tema del alojamiento. El podcast hay que alojarlo en algún lado. Lo puedes hacer de varias formas. Lo puedes alojar en tu propio blog, sobre todo si tienes espacio ilimitado, pero ten en cuenta que los archivos MP3 van a ocuparte bastante espacio y además se comen bastante transferencia, y esto lo tienes que ver a la hora de mirar tu alojamiento, porque si no al final vas a tener que contratar un servidor virtual privado o un servidor cloud o algo ya más potente, porque se te está comiendo el ancho de banda o se te está comiendo el alojamiento, que hay muchos hosting que te dan un alojamiento limitado. Así que ya lo sabes, tienes que tener esto en cuenta. La otra opción es subirlo a archive.org. En archive.org podéis subir también todos los archivos de podcast y bueno, pues consumen el ancho de banda de Archive, que es gratuito. Simplemente tienes que crearte una cuenta, archive.org, te creas una cuenta y empiezas a subir tus podcasts ahí. Y luego los enlazas desde ahí. Esa es otra opción. Y la otra opción es alguno de los podcatchers. Podcatchers son las herramientas que nos permiten tener los podcasts, pues como por ejemplo serían iVoox, como por ejemplo sería Spreaker, como por ejemplo sería, pues eso, un montón de herramientas, SoundCloud, hay un montón. ¿Qué pasa con estas herramientas? Bueno, pues que la mayoría tienen un plan de pago, o al menos utilizan el sistema freemium, es decir, que tienen una parte gratuita con limitaciones, y luego ya si quieres pasar a la parte completa tienes que pagar. Los precios no es que sean desorbitados, pero claro, estamos hablando de empezar, entonces si quieres empezar gratis porque no tienes un duro. Bueno, pues a la hora de empezar gratis, yo empecé con iVoox. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando yo empecé eran de los que más se conocían, porque eran españoles, porque era donde más se utilizaba, vamos, era el que más utilizaba yo de hecho, aquí en España, para escuchar podcasts. Hay muchísimos más, y si me estás escuchando desde Latinoamérica, pues tienes allí otros distintos, desde Estados Unidos también. Pero bueno, iVoox funciona muy bien, funciona también allí, por supuesto, y es el que utilizaba yo. ¿Por qué dejé de utilizarlo? Porque me iba bastante bien, la verdad que iVoox es muy completo y funciona muy bien. Y es bastante potente y es, ya te digo, gratuito. Pues porque la limitación del gratuito es que solo te muestra los 20 últimos podcasts. 20 últimos podcasts, pues bueno, sí, la gente te puede descubrir, y si luego van al feed, a lo que es, digamos, el archivo de todos tus podcasts, pues te pueden escuchar, pero hombre, lo suyo es que estén todos. Entonces, mayormente por esto fue por lo que dejé de usar iVoox. Me pasé a otro que es reciente, digamos, lleva ya tiempo, pero vamos, es de los últimos que han ido creando, que es Anchor, Anchor.fm, Anchor, ¿vale? Anchor FM, que se pronuncia Anchor en teoría. Bueno, ¿por qué utilizo Anchor? Que es además el que estoy utilizando ahora mismo y es en el que me estás oyendo. Bueno, pues porque Anchor elimina esta limitación de los 20 episodios. En Anchor puedes tener todos los episodios que quieras, tienes alojamiento ilimitado, transferencia ilimitada, todo ilimitado y todo totalmente gratuito. De hecho, Anchor no tiene ni siquiera planes de pago de momento, imagino que los acabarán metiendo, pero de momento no tienen. Y además, si resides en Estados Unidos, tienes la opción de monetizar tu podcast. Ellos te buscan los sponsors, ellos te meten los anuncios, todo eso de forma automática te lo hace Anchor, que es muy interesante. Grabas los propios episodios con tu propio teléfono móvil, con tu dispositivo, con tu tablet, con tu ordenador, por supuesto, también los puedes grabar sin ningún tipo de problema, pero yo suelo utilizar el móvil por comodidad y por movilidad, precisamente, los grabo en cualquier sitio.
Simplemente, pues eso, tienes que tener un poquito, vigilar la calidad del audio, porque si estás, por ejemplo, como yo, en un exterior, pues de vez en cuando se te cuela algún pajarillo, como ese que estás oyendo, o se cuela el aire. Pero por norma, pues funciona bastante bien. Luego además te permite añadirle música de fondo, que no siempre la meten bastante bien, hay veces que sí, pero hay otras que la música casi tapa un poco las palabras, casi tapa un poco lo que tú dices. Pero bueno, funciona bastante bien en términos generales y por eso es el que utilizo. Pero cuidado que Anchor no es bueno todo lo que todo lo que tiene. Tiene cosas muy buenas como estas que te estoy comentando, pero tiene también sus cosas malas. Por ejemplo, cuando tú creas tu cuenta en Anchor, cuando tú firmas ese contrato con ellos, ese contrato que es simplemente siguiente, acepto las condiciones. Pues esas condiciones que nadie lee, en esas condiciones estás otorgándole derechos de reproducción, de edición, de todo a la perpetuidad, es decir, aunque tú borrases tu canal de Anchor, ellos van a tener derechos sobre todo lo que tú hayas subido a Anchor. Lo van a poder editar, grabar, usar, monetizar ellos, sin que tú ganes ni un duro, de todo. Y tú le estás concediendo derecho para que hagan esto. Esto es por lo que la gente nunca lee estas cosas y hay que leerlas de vez en cuando. ¿Por qué lo hago yo si sé todo esto? Bueno, pues muy sencillo, porque ahora mismo es lo que me interesa. Realmente me da igual que ellos se puedan lucrar de mi contenido. Javier, yo te lo estoy dando totalmente gratis y se lo doy gratis a todo el mundo. Si ellos quieren ganar dinero con él, van a tener que promocionarlo, con lo cual al final me van a promocionar a mí, con lo cual pues tampoco me importa si ellos quieren monetizar mi contenido o no. Yo ahora mismo, por suerte o por desgracia, no monetizo el podcast de ninguna forma. Bueno, sí, ya sabes, con la CTA que hago al principio, que te anuncio los cursos. Pues los que os apuntáis a los cursos a través de mi podcast, pues eso es lo que gano yo, pero ya está. Pero no monetizo el podcast de ninguna otra forma. Así que tampoco tengo ningún problema. Que hagan lo que quieran y sí, ya eso, ya te digo, o sea, no solo si estás ahí, es decir, si tú luego te vas, el contenido igual, si eliminas todo, ellos pueden monetizarlo, pueden editarlo, pueden cambiarlo, pueden hacer lo que quieran y sacar dinero con él sin darte a ti ni un solo duro. Eso lo tienes que tener muy claro si vas a Anchor, porque eso te lo ponen las condiciones. Aunque están en inglés, pues esas son las condiciones reales. Te dejaré un enlace de un compi que lo tradujo para si quieres echarle un vistazo. Pero vamos, que en resumen es eso. ¿Qué pasa? Pues lo que te digo, que a mí, mira, pues si me quieren ellos monetizar ellos el podcast, pues que lo hagan cuando yo deje de estar aquí, porque no sé si estaré aquí para siempre, porque por ejemplo si ofrecieran la opción de monetizar aquí en España o tal, pues estaría bien. Pero bueno, si estás en Estados Unidos es una opción interesante y te permiten monetizar tu podcast automáticamente, con lo cual pues está muy bien. Pero yo ahora mismo me dan lo que necesito, que es ese alojamiento ilimitado, mostrar todos los archivos. Como ves, yo lo subo en Anchor, pero está en Spotify, está en iTunes, está en Google, está en todos los sitios. Ahora mismo creo que está en 7 herramientas además de Anchor. O sea que échale dónde puedes encontrar el podcast, si es que estamos en todos los sitios, incluido en iVoox, por supuesto. Así que nada, es muy sencillo, es muy fácil y es por eso por lo que estoy con ellos sacrificando lo que te digo. Tenlo muy en cuenta, que le estás otorgando derechos sobre todo el contenido que subas, como estoy haciendo yo. Pero bueno, ya te digo, a mí, por ejemplo, particularmente a mí me interesa. En tu caso, pues tendrás que estudiarlo. Pero vamos, si no utilizas Anchor, pues hay otras herramientas. Bueno, pues seguimos. ¿Qué ventajas me ofrece Anchor? Bueno, pues aparte de esa movilidad de poder hacerlo en cualquier sitio, como te digo, me deja incluirle la música de fondo, como también te he dicho, y si vives en Estados Unidos te deja monetizar, como también te he dicho. Además de eso, puedo dejar episodios programados. Pues por ejemplo, cuando te vas a ir de vacaciones, te vas a ir de viaje, trabajas, no puedes X días. Bueno, yo tengo un buffer de episodios grabados que voy poniendo cuando no puedo publicaros uno. Entonces lo tengo ahí guardado y voy tirando de esos cuando no tengo tiempo o no estoy en casa o no puedo hacerlo o no voy a estar. Los puedes programar igual que en WordPress. Puedes decir, bueno, que este se publique el mes que viene, el 4 de... A ver, estamos en... ¿Qué estamos? Si es que no sé ni en qué fecha estoy. Ahora mismo, para que veas, este episodio lo estoy grabando el domingo 21 de junio. El domingo 21 de junio
estoy grabando este episodio. Bueno, pues imagínate que digo, vale, pues este episodio le quiero publicar el 21 de julio, que es mi cumpleaños. Entonces, como es mi cumpleaños, no voy a estar aquí pendiente, así que voy a dejar esto y tal. Entonces, programo este episodio, le pongo que se programe a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a la hora que yo quiera, y a esa hora, ese día, se va a publicar. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no siempre es así. Anchor lo publica un poco cuando le parece, más o menos a la hora que tú le dices, pero claro, si hay muchas peticiones, pues a lo mejor el tuyo en vez de a las 8 lo publica a las 9. Pero bueno, por eso no os digo que no hay una hora exacta, pero que normalmente todos los días antes de las 9 de la mañana, de lunes a viernes, tenéis el podcast, pero es por el tema de Anchor. Bueno, pues esto es prácticamente todo. ¿Qué pasa con el podcast? Bueno, el podcast es sobre todo contenido, es inbound marketing, es una estrategia de inbound marketing de atracción, de marketing de contenido. Es una forma más de ofrecer contenido de valor, contenido que te pueda ser de utilidad, que gracias a ese contenido tú me encuentres y gracias a ese contenido que me has encontrado ya te intereses por mí, me vayas siguiendo, me sigas en mi blog, en mis redes sociales, me sigas por supuesto en el podcast, en el canal de YouTube y en un futuro cuando te parezca te suscribas a los cursos y empieces a, pues eso, tener esa relación conmigo como cliente. Bueno, pues es una forma de obtener esas visitas, ese tráfico gratuito. Ya sabéis que el inbound marketing a mí es el que más me gusta y es el que yo siempre os recomiendo, pero claro, el inbound marketing, ¿qué pasa? Que lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo. Ahora mismo en el podcast tengo publicados 170, me parece que son 170 episodios los que llevo publicados ahora mismo y sabes que tengo muchísimos más. Sabes que tengo más de 400, 500 episodios. Y tengo publicados ahora mismo más de 170. Así que bueno, pues esta es la cosa, ¿sabes? Poco a poco ir metiendo contenido. Pero todo este contenido que estoy ahí metiendo, que son horas que yo dedico, que te estoy dando contenido de valor y que yo no saco nada de ello, pues este contenido es una forma de conseguir esas visitas, esos clientes. Conseguir ofrecerte ese contenido que a ti te ayude para que tú digas, hombre, este tío sabe de esto, voy a seguirle, y al final acabes convirtiéndote en cliente, si es que te interesa, obviamente, y si no, pues bueno, pues que me sigas y que aproveches este contenido. Es una forma, pues eso, de conseguir esa visibilidad, esas visitas, pues esos prospectos, por así decirlo. Y es lo que yo siempre os recomiendo. El inbound marketing es fundamental, no solo es con el podcasting, ya sabéis, es con cualquier tipo de contenido. Pero yo ahora mismo me estoy centrando en el tema del podcasting. Y entonces, pues eso, con el tema del podcasting es eso. Luego, para el tema del blog, también estoy compartiendo los podcasts en el blog. Ahora mismo estoy utilizando Seriously Simple Podcasting. Seriously Simple Podcasting, que es un plugin gratuito de Castos que, bueno, pues está bastante bien. Estoy haciendo pruebas, no sé si al final será con el sistema que lo haga o no, pero bueno, si quieres publicar tus podcasts en tu propio blog, en tu blog que tengas en WordPress, pues con el plugin Simple, Seriously Simple Podcasting. Seriously Simple Podcasting, puedes publicar tu blog, o sea, tu podcast en tu blog. Madre mía, tanta palabreja, al final se me lengua la traba. Bueno, pues este plugin, ya te digo, estoy haciendo pruebas. A priori promete bastante. E incluso si quieres utilizar el hosting de pago, Castos te ofrece un hosting de pago de 15 euros al mes y con eso tienes espacio ilimitado, transferencia ilimitada, de todo. Y por un poquito más hasta puedes automáticamente republicar tus podcasts en YouTube y luego ya tienen uno premium que ya es para más cosas. Pero vamos, con el de 15 euros te bastaría. Y ya te digo, yo no estoy utilizando ni el de 15 euros, yo estoy utilizando Anchor y esto lo distribuyo luego en el podcast, en el blog a través de Seriously Simple Podcasting. Así que bueno, pues creo que con esto hemos tratado un poco todo. No voy a extenderme más porque ya llevamos 19 minutos, pero bueno, pues si te queda alguna duda, ya sabes, me la pones en los comentarios o me la mandas a través del formulario de contacto, evitalacrisis.com/contacto. O, por supuesto, si eres ya usuario de los cursos, si eres suscriptor de mis cursos, pues en la pestaña de soporte, que ya sabéis que os doy prioridad sobre las peticiones de contacto, obviamente. Si eres cliente mío, pues yo te voy a contestar muchísimo antes. Y grabaremos un podcast de preguntas y respuestas en los que yo os lo responda esto. O a lo mejor os creo un podcast exclusivo para responderoslo o lo que sea. Ya veremos, pero ya sabéis que siempre respondo. Lo que pasa que a veces tardo un poquito porque, claro, soy yo solo y vosotros sois muchísimos.
y cada vez vamos creciendo. Gracias, por supuesto, por ello, porque si no fuera por vosotros, yo no estaría aquí, como os digo siempre. Así que nada, me despido. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestros me gusta en iVoox, en el blog, en YouTube, en todos los sitios. Muchas gracias por suscribiros a Spotify, por suscribiros a los cursos, por supuesto. Y muchísimas gracias por estar ahí, porque sin vosotros yo no estaría aquí. Ya sabéis que un podcast sin audiencia es un podcast triste. Así que nada más, nos vemos no nos vemos, que siempre digo nos vemos porque estoy acostumbrado al canal de YouTube. Nos escuchamos en el próximo canal. Tampoco, nos escuchamos en el próximo. Ah, mira, una cosa que me acabo de acordar ahora de estas tomas falsas. Y dirás, ¿y por qué las deja, coño? Si simplemente tiene que cortarlo y ya está, si es muy fácil. Bueno, pues por el coste de oportunidad, el que te he hablado alguna vez, si me acuerdo. Ya sabéis que siempre os digo, te dejo los enlaces en la descripción. Si veis que en alguno no os dejo los enlaces, me lo decís para ponerlo. Como voy saltando y como al final empiezo a deciros mucho más de lo que tengo previsto deciros, pues al final se me pasa. Si en alguno de los podcasts ves que digo, os dejo el enlace en la descripción y no está, déjame un comentario y me dices, oye Javi, que te has dejado el enlace, y yo te lo pongo, no te preocupes, que será que se me ha pasado. Pero lo que te decía, ¿por qué no corto? ¿Por qué no eso? Por el coste de oportunidad, que como te digo, si me acuerdo, te lo dejo en la descripción del programa, en la descripción del podcast. ¿Por qué el coste de oportunidad? Pues porque si yo me pongo a editar, a cortar, a quitar estas cosillas, estas toses, esos silencios, esos errores simples, pues al final tardo muchísimo más en hacer esto y podría haceros la mitad de podcast de los que hago. Así que prefiero hacerlo un poco así, voy cogiendo más soltura poco a poco, espero que cada vez me veáis que me equivoco menos y cada vez toso menos y me ahogo menos y me muero menos en directo. Y oye, si un día muero en directo seguro que va a subir la audiencia del podcast, seguro. Claro que yo no lo voy a ver, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, así te lo digo. ¡Ay! Bueno, pues eso, no corto y no edito precisamente porque yo grabo y subo, grabo y subo, grabo y subo. Y así voy haciendo muchos más podcasts y voy siendo mucho más productivo. Bueno, ahora sí que sí, muchísimas gracias por todo, no os lo vuelvo a repetir. Nos escuchamos en el próximo podcast y por supuesto si te ha gustado ya sabes, dame un like, el pulgar arriba, suscríbete y hasta la próxima.